Listo. Gracias. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya, doctor. Perfecto. Bueno, yo hice un video porque tenemos el tiempo muy reducido por las otras ponencias que tenemos en adelante. Entonces, hice un video de 40 minutos, el cual vamos a ir interactuando. Y el tema que vamos a ver es la disfunción mitocondrial. Entonces, iniciamos. Gracias a todos por su atención. Le pido primeramente a, a Dios Padre que nos dé la oportunidad de poder transmitir este conocimiento. Es lo que pido para que todos tengamos esa asimilación de lo que vamos a decir el día de hoy. Entonces comenzamos. ¿Qué es la disfunción mitocondrial? Hoy empezaba yo con este tema, ya terminando el video, cuando me habla una persona, bueno, ¿y qué es la mitocondria? Me dice, le dije, ay, sí, vamos a empezar por ahí. Entonces, es muy importante saber de que nosotros somos genéticamente, expresamos ciertos sistemas, sistema nervioso, sistema digestivo. Aunque nos veamos físicamente así, somos un componente sistemático. Ese componente de sistemas está compuesto también de órganos. Por ejemplo, el sistema digestivo, uno de sus órganos es el órgano, el hígado. Ese a su vez está compuesto de tejidos, que es acúmulos de células, tejido conectivo, tejido epitelial. Y en esta diapositiva estamos viendo una imagen representativa de lo que es una célula. Las células, lo que sí es importante recalcar es de que todas las células tienen las mismas características porque comparten la misma información genética. ¿A qué voy con esto? Nosotros normalmente somos más o menos 37 billones de células lo que componen nuestro cuerpo. Y la principal función de la célula es generar aquellos procesos metabólicos para la cual fueron diseñados. Entonces, es importante saber que nosotros, la estructura celular son más de 200 tipos de células. Por ejemplo, en la sangre tenemos linfocitos, monocitos, tenemos un montón de células. Pero es mediante un proceso que se llama diferenciación lo que hace que cada célula cumpla una función específica, aunque tengan la misma información genética. Es por eso que al nosotros saber de que cada célula tiene ciertos organelos, vamos a hablar hoy de lo que es la mitocondria. Por eso la plática se llama disfunción mitocondrial. La mitocondria es un organelo. De hecho, hay una teoría ahí que dice que es una célula dentro de nuestra propia célula. ¿Por qué motivo? Porque esa célula ese organelo tiene una función muy específica que tiene su propio ADN. Nuestra célula, antes se creía que el ADN nada más estaba en el núcleo de la célula. Entonces, es muy importante saber también de que las mitocondrias tienen ciertas características que dependiendo del órgano va a tener más mitocondrias. Por ejemplo, la piel tiene entre 80 mitocondrias cada célula de la piel, pero si hablamos de un miocito, que es la célula del músculo, ha de andar como entre los 1000, un hepatocito. Entonces, mientras más especializada metabólicamente sea esta célula, va a tener más mitocondrias. Esta mitocondria tiene ciertas características. Está compuesta de una membrana externa, que es esta. Esta membrana externa está compuesta de fosfolípidos. Es muy importante. Ahorita vamos a ver la importancia que tiene adelante de esto. Tiene también una membrana interna, la cual está rellena de proteínas que ayuda a que los procesos metabólicos sean hechos ahí dentro de la mitocondria. Me estoy yendo porque la verdad que hoy que me hicieron esa pregunta, sí me di cuenta que pensaba ya hablar con médicos y hay personas que a lo mejor no tengan ese conocimiento. Entonces, están las crestas mitocondriales. Estas crestas mitocondriales tienen que ver para que tengan más proteínas puedan ser acopladas en esa. No tiene una función específica más que tengan mayor superficie en esa mitocondria. Está el espacio intermembranoso. En ese espacio intermembranoso se encuentra
una sustancia que se llama la L-carnitina, que es la que va a ayudar al metabolismo de los ácidos grasos, que ahorita lo vamos a ver adelante. También tiene una alta concentración de protones, de hidrógeno. Eso se encuentra en el espacio intermembranoso. La matriz mitocondrial es ahí donde realmente se lleva a cabo todo el proceso de la energía. Ahí se llevan a cabo dos grandes, que es el ciclo de Krebs y que es la beta oxidación de los ácidos grasos. Se lleva a cabo ahí en la matriz mitocondrial. Ahí también en la matriz mitocondrial encontramos el ADN, que es este que vemos acá, que es el ADN de la mitocondria. Lo que le había comentado ahorita, que es el ciclo de Krebs, y la beta oxidación se lleva acá dentro de la matriz mitocondrial. Ok. Algo muy importante que tiene la mitocondria es que es muy dinámica. Y ahorita vamos a ver porque eso es parte de su funcionamiento. La dinámica mitocondrial tiene que ver con varios procesos. Esa dinámica mitocondrial, la mitocondria le da ciertas características, ciertas especificaciones, como es la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es la capacidad que tienen las mitocondrias para unirse una, dos, tres, cuatro mitocondrias y formar una mitocondria más eficiente. Eso es mediado mediante proteínas, ¿sí? Como la mitofusina MF1, MF2. Estas proteínas son propias de la mitocondria. Es muy importante entender esto, porque esto es para ser eficiente. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque hay enfermedades las cuales este proceso no se lleva a cabo y por eso se desarrollan esas enfermedades. La fisión. La fisión, al contrario de la fusión, esta fisión ayuda a que la mitocondria se divida. Esa fisión es muy importante porque cuando la célula detecta que la mitocondria está dañada, va a separar en una de las mitocondrias que se está fisionando, va a separar el material que ya esté dañado. ¿Para qué? Para que esa mitocondria sea mitofagiada, o sea comida por la propia célula y sea degradada y no genere daño a la célula y que esas células siempre estén sus mitocondrias siendo eficientes. Dentro de la dinámica mitocondrial también tiene que ver dos temas que se llama transporte y transferencia. ¿A qué nos referimos con esto? El transporte tiene que ver con la capacidad que tienen las mitocondrias para moverse de un lado a otro de las células. Esto se ve con mayor énfasis en aquellas células con mucha especialización, como son las neuronas, como son el tejido muscular, el tejido cardíaco, el tejido muscular. Es muy importante esa capacidad que tiene, porque se van a localizar esas mitocondrias, como vemos ahí en la imagen, en la sinapsis de la neurona, donde realmente se está haciendo la transmisión del impulso nervioso. Una característica que se ha visto, tiene 10 años que se está viendo este tema, que es que la mitocondria puede ser transferida de una célula a otra célula. Eso es maravilloso, porque es esa célula que está, en una célula que está buena, esa mitocondria puede ser trasladada a una célula. Esto se ha visto en el tema de las neuronas. Ahí está la diapositiva. Vemos que una neurona dañada expulsa su mitocondria, una neurona buena es por microtúbulos o por medio de las vías de las vesículas, es mandada a la célula dañada para que tenga esa regeneración y haya regeneración de las neuronas. O sea, es algo tan maravilloso el tema que está de las funciones de la mitocondria. La función específica de la mitocondria es fabricar el ATP. Ese ATP lo obtienen de los azúcares, o sea, de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, de lo que nosotros comemos. También interviene en la señalización, en el crecimiento, en la diferenciación celular y juega un papel crítico en la muerte celular programada.
ayuda también a la regulación del calcio, esas mitocondrias. Entonces, aquí entramos al tema de lo que es el metabolismo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque como ya vimos, en la mitocondria es donde realmente se lleva a cabo esto, que es el metabolismo. A veces nosotros, hay personas que nos preguntan, no, es que mi metabolismo es lento. No es el tema del metabolismo lento. Es un tema de que la función mitocondrial a lo mejor está dañada y ahorita vamos a ver por qué. Yo quiero que entendamos esto. El metabolismo se compone de varias fases, la anabólica y la catabólica. El catabolismo es la degradación de todo aquello que comemos y se empieza desde el tema físico, que es la salivación, la producción de enzimas, hasta el tema a nivel celular, que es la obtención de ATP mediante los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. El anabolismo es lo contrario, es la formación de sustancias como proteínas, lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos, que nos van a servir para las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, ¿de dónde viene todo este tema metabólico? Viene primero de todo lo que comemos. Entonces, todo lo que comemos son carbohidratos, lípidos, proteínas, aunque aquí no entra el agua también tiene una función específica también para nosotros. Nada más que el agua no nos genera calorías, no nos genera un tema calórico, pero también es un nutriente. Ahorita vamos a hablar de aquellos nutrientes, de aquellos procesos que nos generan temas calóricos. Entonces, estos son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces, con el tema de los carbohidratos, con el tema de los carbohidratos tenemos que entender que hay varios tipos de carbohidratos. Los monosacáridos, que es el principal es la glucosa, la ribosa, que forman parte del ADN. La glucosa es la única forma como la célula acepta esos carbohidratos. Entonces, los disacáridos son dos monosacáridos. Ejemplo de eso son la sacarosa, la lactosa, la maltosa, ¿sí? Es importante que conozcamos eso porque ahorita vamos a ver adelante qué importancia tienen estos carbohidratos. Los oligosacáridos también nos generan de 3 a 9 monosacáridos. Estos son parte como de estructura, nos ayudan a formar glucoproteínas, glucolípidos, son de estructuras, es más que nada para hacer otras sustancias. Y los polisacáridos es realmente cómo se almacenan estos carbohidratos. Entonces, las dos maneras de almacenarse los carbohidratos en los organismos vivos son mediante el almidón en las plantas y mediante el glucógeno en nosotros, los mamíferos. Entonces, esos carbohidratos también, por ejemplo, la fibra es algo también maravilloso. Aunque es un carbohidrato, nuestro organismo no tiene las enzimas para digerirlas, entonces no nos va a generar calorías, pero sí nos va a generar nutrientes que van a ser absorbidos por el colon, por la microbiota intestinal y nos van a generar un cierto beneficio a nuestro cuerpo. Entonces, los carbohidratos. El primer paso de los carbohidratos es obtenerlos de la ingesta o obtenerlos del glucógeno que ya está almacenado. ¿Dónde está almacenado ese glucógeno? En el músculo, en el hígado. Eso, mediante la glucogenólisis, va a producirse glucosa. Esa glucosa, ya entrando a la célula, se va a metabolizar a una sustancia que se llama piruvato. Ese piruvato, ahí se llama glucólisis, ese fenómeno. Y ahí empieza nuestra amiga la mitocondria. El primer proceso fue a nivel de la célula. Este segundo proceso es a nivel de la mitocondria. En esta mitocondria va a entrar la acetilcoenzima A. Este piruvato, acetilcoenzima A, va a entrar al ciclo de Krebs para generar energía, el ATP. Normalmente por cada molécula de acetilcoenzima A proveniente de la glucosa, nos va a generar 36 moléculas de ATP. Es un tema energético. En esta lámina vemos todo el proceso enzimático también que se lleva a cabo con el ciclo de Krebs. No me voy a detener a explicarlo como tal, pero para que vean que no son
no son chilaquiles, dirían por ahí, ¿no? De que es algo de me sobraban estas tortillitas y aquí están. No, es un proceso bastante. También tiene, aparte de las enzimas, también tienen que ver coenzimas, tienen que ver también la tiamina, la riboflavina, la vitamina B6. Esas son coenzimas que ayudan también al metabolismo de los carbohidratos. ¿Sí? Entonces, sí, disculpen, a mí me gusta tratar de explicar lo más dinámico posible. Con el tema de los lípidos también pasa un primer proceso, que es la lipólisis. En esa lipólisis, ¿quiénes participan? La salivasa, las enzimas pancreáticas, la bilirrubina, todo eso va a generar de todos los lípidos, ácidos grasos y glicerol. También lo podemos obtener de la beta oxidación. ¿De dónde? Del hígado y del tejido adiposo. Ese también va a entrar. ¿A dónde creen que va a entrar? A nuestra amiga mitocondria. Esa amiga mitocondria va a entrar mediante acetilcoenzima A y va a generar ATP. Por cada molécula de ácido graso que se genere, se generan 102 moléculas de ATP. O sea, es mucho más benéfico consumir grasa a consumir carbohidratos. ¿Sí? Entonces, pero aquí también vemos el tema, aquí en este metabolismo de los lípidos se requiere también de un aminoácido, que es la carnitina, para que pueda entrar esa acetilcoenzima A, pueda entrar y pueda se pueda generar la beta oxidación. Entonces, esto es muy importante porque ahorita vamos a ver el otro tema proteico. Las proteínas generan proteólisis. Esa proteólisis va a generar aminoácidos y va a generar una sustancia que es tóxica, que es el amoníaco. Esos aminoácidos, hay aminoácidos que son esenciales, hay aminoácidos que no son esenciales. ¿Qué significa eso? Hay aminoácidos que el cuerpo los produce, son los no esenciales, y hay aminoácidos que el cuerpo no los produce, que los tiene que consumir de la dieta. ¿Sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, la lisina y la metionina son los dos aminoácidos esenciales que son obtenidos de las proteínas, que nos van a ayudar a formar la carnitina, que es la que nos va a ayudar al metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, tenemos que consumir esos aminoácidos de la dieta para que nos ayude al proceso de la lipólisis que ya habíamos hablado anteriormente. Tenemos entonces que el catabolismo, se quedó parado, permítame un tantito. Ok, entonces estos aminoácidos van a entrar ¿a dónde más? A la mitocondria nuevamente, también algunos pueden entrar directamente al ciclo de Krebs, algunos entran a nivel de la acetilcolina A, algunos entran a nivel del piruvato. Ahorita vamos a ver en la siguiente lámina, ahí están los tipos de aminoácidos, en qué línea entran del ciclo de Krebs. Es muy importante esta imagen porque de aquí, acuérdense que el metabolismo es para crear o para obtener. Entonces, esta es la misma vía metabólica para crear o para obtener energía. El proceso contrario al catabolismo se llama anabolismo. Entonces, en este proceso de anabolismo hay un proceso que se llama gluconeogénesis, que es obtener glucosa de fuentes no carbohidratos, como los lípidos, como de las proteínas. Esa gluconeogénesis es obtención de glucosa de fuentes no carbohidráticas. Y el tema de la glucogénesis es la formación de glucosa a partir de glucógeno almacenado. Entonces, este tema del anabolismo es muy importante porque a veces nos hacen la pregunta, oye doctor, es que yo no como grasa. Sí, nuestro cuerpo es tan maravilloso que la principal función que tiene es la de ahorrar. Y entonces todo lo que nosotros comamos y que no se consuma en ATP, todo se va a formar
se va a guardar en glucógeno o en triacilglicerol en el tejido adiposo. Esto, ahí viene lo importante. Resulta que el hígado y el músculo tienen reservas energéticas controladas. ¿Qué significa eso? Que en cuanto lleve a su reserva, ese glucógeno, ese hígado y ese músculo va a decir, ya estoy lleno, ya no necesito más energía, ya no te puedo recibir más energía. Y resulta que le está llegando energía a ese cuerpo mediante carbohidratos, mediante lípidos, mediante proteínas. ¿Y a dónde se va a ir eso? Se va a ir el único órgano que sí tiene la capacidad para recibir todo lo que nosotros le queremos dar, se llama adipocito. Es el tejido adiposo. Entonces, ese tejido adiposo, por la conversión de acetilcolina A, va a aceptar todo para guardarlo para cuando se quiera utilizar. Resulta que a veces nunca se utiliza. Y es por eso el tema de la obesidad y por eso el tema del sobrepeso. Las proteínas también tienen esa misma función. El anabolismo tiene que ver con el ciclo de Krebs y ya lo vimos en la lámina posterior. Esos aminoácidos se van a volver a formar para producir proteínas y una función específica. Ok. Ahorita vamos a hablar de la disfunción mitocondrial, pero no quiero también bueno, quiero que sepan también que no nada más hay disfunciones mitocondriales, hay enfermedades mitocondriales. Estas enfermedades mitocondriales tienen una características que son genéticas y son hereditarias de la mamá. Ese es un carácter hereditario dominante femenino. Entonces es muy importante reconocer que también hay enfermedades mitocondriales. Vuelvo a repetir, el tema de hoy se llama disfunción mitocondrial, no enfermedades mitocondriales. Pero quería que supieran esto. Por ejemplo, estos cuatro síndromes, el síndrome de Kerners-Schleifer, el síndrome de Leigh, el síndrome de Merck, el síndrome de Melas. Estos cuatro síndromes son síndromes que hay déficit de la mitocondria. Entonces, ahí vemos cuándo aparece, cuáles son los órganos más afectados, pues siempre va a ser el sistema nervioso central, el músculo, el corazón. ¿Cuáles son uno de los síntomas de ese tipo de enfermedades? Hay una disminución en la capacidad intelectual, hay convulsiones, calambres, problemas de movimiento, debilidades. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema de funcionamiento de la mitocondria. O sea, está nula esa mitocondria en las células, en todas las células que estén trabajando en ese cuerpo. Ahora sí, vemos el tema de disfunción mitocondrial. Entonces, la disfunción mitocondrial, ¿dónde la vamos a notar? Pues la vamos a encontrar en los órganos que tengan mayor demanda energética, ¿sí? Como el músculo esquelético, el músculo cardíaco, los órganos endocrinos, el riñón, ¿sí? El intestino, la retina y el sistema nervioso central. Entonces, si se dan cuenta, literalmente en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué está implicado acá? Está implicado, ¿qué creen? Los trastornos de la dinámica mitocondrial. Por ejemplo, ¿cuáles son la dinámica mitocondrial? La fusión, la fisión, el transporte, el traslado. Estas enfermedades se han visto, como ejemplo, en el tema del Alzheimer, ¿sí? Todas las enfermedades crónico-degenerativas, neurodegenerativas como tal, hay un tema muy importante que es que no hay fusión, ¿sí? La fisión está incrementada, pero la fusión no se da, o sea, no se juntan las mitocondrias para hacerse más eficientes, ¿sí? Y por eso es la manifestación de estas enfermedades. Algo muy importante que también tenemos que saber es de que con la edad hay una degradación de esas mitocondrias y otros factores que condicionan también esa decadencia de la mitocondria. Tiene que ver con deficiencias nutricionales, el estrés oxidativo, la alteración del ciclo circadiano, no dormir bien, la comodidad térmica, ¿sí?
Vamos a hablar un poquito del estrés oxidativo, que me interesa que entendamos esto. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es un balance entre las especies reactivas de oxígeno, también de nitrógeno, y la capacidad del organismo para poder evitarlos, ese daño. Este estrés oxidativo se da por los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen, que andan buscando con quién aliarse, así de sencillo. Son electrones despareados que andan buscando con quién agarrarse y al primero que topen, a ese se topan, a ese se agarran. Entonces, las principales especies reactivas de oxígeno son el radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno, anión superóxido, oxígeno singlente, óxido nítrico, perdón, el peróxido, la simiquiniona y el ozono. Esos son los radicales libres. Estos radicales libres se pueden formar de manera endógena, o sea que nuestro cuerpo lo va a producir, y ahorita vamos a ver por qué, y de manera exógena, que los podemos obtener también del ambiente externo. De manera endógena, ¿de dónde lo obtenemos? Imagínense, el 5% de todo el oxígeno que entra en nuestras células se va a formar en 3 tipos de radicales libres. Radical hidróxido, peróxido de hidrógeno y anión superóxido. O sea, por agua que tomemos, por aire que respiremos, vamos a generar esos radicales libres. ¿Eso dónde se va a generar? ¿Dónde creen? En la mitocondria, en el ciclo de Krebs. Por eso la importancia de saber este tema. ¿Qué otro padecimiento o qué otra forma endógena? Los procesos inflamatorios. Y esto tiene que ver por algo muy específico. El simple funcionamiento de estas células, como son los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, los eosinófilos, ellos requieren producir esos radicales libres. ¿Para qué? Para que podamos, ese radical, el peróxido de hidrógeno, los superóxidos, los radicales hidroxilo, se van a pegar en las bacterias, en los virus. ¿Para qué? Para destruirlos. Entonces, es una manera del cuerpo de benéfica, pero a la vez genera radicales libres. La función fisiológica, entonces, ese radical libre tiene una función fisiológica. Claro, nos va a ayudar a la fagocitosis, nos va a ayudar a la síntesis del colágeno, nos va a ayudar a que las enzimas que ya vimos del ciclo de Krebs se activen, sí, a que las catecolaminas se produzcan, sí, a que la membrana celular pueda atraer otras sustancias, sí. Entonces, es muy importante reconocer que no todo radical libre es malo, tiene su función en nuestro cuerpo. El problema es cuando, por ejemplo, ahorita la manera exógena también de obtener radicales libres es por los rayos ultravioletas, por los pesticidas, por las radiaciones, por la contaminación atmosférica y por un hábito que creo que es el peor hábito que hay en el mundo, que es el tabaquismo. Pero para contrarrestar este efecto de los antioxidantes, perdón, de los radicales libres, existe algo que se llama antioxidantes. Entonces, la capacidad de nuestro cuerpo es inhibir esa generación de radicales libres, es nuestro sistema de defensa. Entonces, ¿qué son los radicales libres? Es un grupo de sustancias que al estar presente en concentraciones bajas con respecto al sustrato oxidable retrasan o previenen significativamente la oxidación de este. Impiden que otras moléculas se unan al oxígeno al reaccionar e interactuar más rápido con los radicales libres y lo puedan desechar. La acción antioxidante, de este sistema es de sacrificio porque pierden su estructura para proteger a los lípidos, a las proteínas, al ADN. Estos antioxidantes tienen ciertas características. Por ejemplo, depende dónde ejerzan su acción, y esto lo vamos a ver. Hay antioxidantes que son de manera intracelulares,
en la membrana tanto de la mitocondria como de la célula a nivel extracelular, ¿sí? Y ahí viene qué tipo de son. La vitamina E es tanto del intracelular, membrana, extracelular. Las enzimas son nada más de manera intracelular. La vitamina, vamos a hablar de otro, por ejemplo, los compuestos fenolíticos como la cúrcuma, eso también son extracelulares. Estos mismos antioxidantes también se clasifican en base a su origen. Hay antioxidantes que los produce el cuerpo y hay antioxidantes que tienen que ser tomados, como ejemplo la vitamina E, la vitamina C, los carotenoides, que es la vitamina A, los compuestos fenolíticos, como es el tema de la cúrcuma, el brócoli, sulforanato del brócoli, hay muchos compuestos que son que activan. En este caso, eh, los antioxidantes que son producidos por el cuerpo, hay enzimáticos y no enzimáticos. Los enzimáticos ya habíamos hablado, la superóxido de mutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, la glucosa 6-fosfato, los no enzimáticos, el glutatión, la coenzima Q10. Esto es muy importante que nosotros conozcamos con respecto a la actividad de las enzimas antioxidantes. Hay un porcentaje, hay un grupo de genes que se activan mediante la transcripción del factor NRF2. Ese factor NRF2 se va a activar en una parte del ADN conocida como ARE, que es antioxidante, elemento responsable del antioxidante, y ese se activa mediante compuestos oxidantes por la producción de radicales libres, pero también se activan mediante los compuestos fenólicos, el beta-caroteno, y estas son las enzimas. La catalasa es una de ellas. Esto es muy importante porque si se dan cuenta, la catalasa es la única enzima que en el tejido nervioso no está presente o está casi nula. Entonces, por eso el tema de que a nivel cerebral el Parkinson, el Alzheimer, sean influenciados por un tema de oxidación, porque esta enzima no está presente en el tejido nervioso. Vemos también la otra enzima, ahorita la vamos a ver, la glutatión peroxidasa. Esta glutatión peroxidasa requiere de selenio. Entonces, aquí estamos hablando de un suplemento más que tenemos que estar también, porque no nada más es la enzima, sino que necesita el selenio para hacer la coenzima que ayude a esta enzima. ¿Dónde se localiza? En el citosol, en los lisosomas, en los macrófagos, en el sistema inmune. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para eliminar el peróxido de hidrógeno, los lipoperóxidos. Para eso nos sirve esta enzima, la glutatión peroxidasa. Está la otra enzima, la superóxido dismutasa. Esta es muy importante también porque ayuda a degradar el peróxido de hidrógeno y su principal función es el anión superóxido. ¿Dónde la encontramos? Está completamente en todo nuestro organismo, pero esta tiene también, necesita coenzimas. ¿Qué coenzimas necesita? Necesita cobre, necesita zinc, magnesio, hierro, para que cumpla también sus funciones. ¿Sí? Entonces, si estas enzimas no cumplen su función, los radicales libres van a generar un efecto nocivo al cuerpo, a la célula como tal. Entonces, ese daño celular producido por las especies reactivas de oxígeno ocurre sobre diferentes macromoléculas, como son los lípidos, las proteínas y el ADN. ¿Sí? ¿Cómo es ese daño? Como les dije anteriormente, las células, la membrana celular es una membrana que separa al líquido extracelular del líquido intracelular. Igual separa, si estamos hablando de la mitocondria, separa la mitocondria del citoplasma y está compuesta de una bicapa
lipídica, o sea, es lípidos lo que tiene esa membrana celular. También tiene proteínas que están incrustadas en unión a las lipoproteínas, que es por donde realmente pasan proteínas, la glucosa, la acetilcolina, pasa por ese conjunto proteico. Entonces, el efecto nocivo de los radicales libres en los lípidos tiene que ver por el oxígeno singlente, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. ¿Qué va a generar a nivel de la membrana celular? Va a producir edema y la muerte de esa célula o la muerte de esa mitocondria por una lesión de pegarse los radicales libres a las moléculas de lípidos. El otro proceso son las proteínas. Estas proteínas se genera una oxidación y la oxidación son de los aminoácidos como la fenilalanina, la tirosina, la histidina. Esto es muy importante. Aquí vemos este ejemplo donde si esa proteína pierde su estructura, ya no cumple su función, ¿sí? Algo tan maravilloso de que ya no se acoplan esa función para la cual fue hecha esa proteína, y hay una lesión a nivel de las proteínas, y por si es una proteína de la membrana celular, pues ya no va a permitir el paso del nutriente o el paso para el cual había sido hecha esa proteína. La lesión al ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Esto es muy importante y quiero tantito detenerme ahorita acá, es porque fíjense que, como le comenté hace rato, nuestras células, la información genética normalmente está concentrada en el núcleo, pero también la mitocondria tiene su propio material genético. Resulta que este material genético de la mitocondria es de 5 a 10 veces más, más fácil que tenga mutaciones debido al efecto de los radicales libres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están expuestos a los radicales de la producción de la cadena respiratoria, o sea, están más cerca al fuego. Entonces, es más fácil que se quemen y es más fácil que haya un daño de ese ADN mitocondrial. Aparte de eso, que ahorita no vamos a tocar, pero ese ADN mitocondrial no posee histonas. Las histonas son proteínas que cubren el DNA para que no sufra una lesión. Resulta que este ADN de la mitocondria no tiene esa protección, por eso que es más vulnerable al estímulo de los radicales libres. A nivel del DNA nuclear, ocurren fenómenos como mutaciones. Ahí está el principio de cáncer, ¿sí? El principio de fragmentaciones de las proteínas, que las proteínas ya no cumplan su función. Ese daño puede realizarse por alteraciones, una inactivación, carcinogénesis, y algo muy importante, la activación de genes supresores de tumores. Entonces, es muy importante que reconozcamos que el tema del estrés oxidativo y el daño al DNA es producto de muchas enfermedades. La buena noticia de esto es de que nuestras mitocondrias no son estáticas. Están en un proceso de crecimiento, muerte, renovación constante, y eso es lo que nos indica a trabajar. ¿Cómo vamos a recuperar nosotros nuestra función mitocondrial? Hay un tema que se llama hormesis. ¿Qué significa eso? A nivel biológico se refiere que debemos de tener un beneficio de una variable, por ejemplo, el alimento, el ejercicio, donde la dosis no sea nula, pero tampoco sea alta. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, con el tema del oxígeno. ¿Qué pasa con el tema del oxígeno? Si nosotros dejamos de respirar, pues nos da hipoxia y nos morimos.
¿sí? Pero si tenemos demasiado oxígeno, podemos generar más radicales libres. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay estudios que confirman que una dosis de estrés intenso controlado prolonga la vida y mejora la salud. Ejemplos de esos estresantes son el choque térmico, la hipoxia intermitente, la restricción calórica, el ayuno intermitente. ¿Por qué es esto? La hormesis se lleva a cabo en la mitocondria, que es donde se genera la energía. Y eso tiene que ver con dos vías de señalización que tiene nuestro organismo. Estas dos vías tienen un equilibrio perfecto. Estas dos vías, una se llama la mTOR, que es la proteína relacionada con el anabolismo, pero también es con el crecimiento y con el desarrollo. Y la vía llamada AMPK. La AMPK es una vía de catabolismo, es la encargada del reciclaje y de la autofagia. Ahorita vamos a ver específicamente a qué nos referimos con estas dos vías. Es a nivel de la mitocondria, vuelvo a repetir. La mTOR y la AMPK. ¿Quién activa la mTOR? Lo activan los niveles de glucosa, los niveles de insulina, la leucina, el factor de crecimiento insulino tipo 1, eso va a activar la vía mTOR. O sea, es una vía que ahorita vamos a ver para qué nos sirve. La vía MPK es una vía que nos genera mediante la restricción calórica, el ayuno calórico, la exposición al frío, la hipoxia. Pero hay un tema muy importante que aplica a las dos, que es el ejercicio. El ejercicio tanto activa la vía mTOR como activa la vía MPK. Con 40 minutos que hagamos de ejercicio se activan esas dos vías. Y como dijimos, tiene que ser un equilibrio. La vía mTOR, entonces, ¿para qué nos va a servir? Porque nos va a ayudar a la síntesis de proteínas, a la síntesis de ADN, a la síntesis de RNA, al metabolismo de la glucosa, a la creación de nuevas células, pero también inhibe la autofagia, inhibe la autoptosis, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué sería lo malo de tener muy activa esta vía. Cuando mTOR no está bien regulada, hay envejecimiento prematuro, hay diabetes, hay obesidad, hay enfermedades cardiovasculares, puede haber cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, melanomas, cáncer de vejiga, tumores cerebrales, carcinoma de riñón, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿sí? Por tener activa esta vía. Entonces, acuérdense qué fue lo que nos activó esta vía. Esta vía también tiene una función muy compleja en el cáncer. La activación de esta vía por los mecanismos mencionados hace que se activen oncogénesis. ¿Qué son los oncogenes? Son genes que activan el cáncer. Entonces, esos oncogenes van a ocasionar que ahí, y al inhibirse la autofagia, o sea, la capacidad de nuestro cuerpo para comerse esas proteínas, esas estructuras que están malas, pues siguen presentes en el cuerpo. Estos oncogénesis van a producir procesos de angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos que van a nutrir al tumor, ¿sí? Esto es activando la vía mTOR, ¿sí? Es muy importante también este punto. ¿Se acuerdan que cuando vimos hace momentitos que los carbohidratos, su primer transformación se llama glucólisis y se lleva a cabo en el citoplasma, no se lleva a cabo en la mitocondria, se lleva a cabo en el citoplasma. Resulta que el cáncer, su mejor reserva energética es esa, ¿sí? El cáncer no requiere de esa energía mitocondrial, requiere nada más la energía a nivel de la glucólisis. Entonces, es importante también entender eso. Por ejemplo, con el tema de mTOR y la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, tiene que ver con que las proteínas ya no se forman ovillos neurofibriales, placas de beta amiloides,
¿A qué nos referimos con eso? Que esa proteína está mal, ¿sí? Pero como mTOR no facilita la fagocitosis, no facilita la autofagia, entonces esa proteína no se va a destruir. Cuando si estuviera por la otra vía, sí se pudiese destruir esa proteína y generar una regresión de esta enfermedad. Ahora vamos a la otra vía, que es la MPK. La MPK es una vía que funciona como un sensor energético de nuestro organismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando detecta que el ATP, que es la moneda energética de nuestro cuerpo, está baja, pone en marcha a nivel del hígado, a nivel del músculo, la beta oxidación. Y esa beta oxidación, como lo comentamos anteriormente, no va a generar tantos radicales libres, como primer punto, nos va a generar 102 moléculas de ATP comparado a 36 moléculas de ATP que nos da la vía del ciclo de Krebs. Y nos ayuda a, ¿qué creen? A que nuestras mitocondrias se regeneren. O sea, la dinámica mitocondrial se va a ver beneficiada por la vía de la AMPK. ¿Sí? Esto es muy importante porque tradicionalmente se pensaban que todas las señales de la mitocondria eran codificadas por células de genoma nuclear, como ya lo comentamos anteriormente, y ahorita ya sabemos que hay genes que están dentro de la mitocondria, y esos genes tienen, ahorita se han descubierto unos péptidos que se llaman péptidos derivados de las mitocondriales, MDP, que estos ayudan a estimular esta vía del AMPK, ¿sí? Estos péptidos es muy importante saber cómo se activan, porque se activan con el ejercicio, ¿sí? He aquí el por qué esta vía del AMPK con el genoma mitocondrial nos va a conllevar a mejorar la resistencia a la insulina, previniendo el desarrollo de diabetes tipo 2. Nos va a ayudar a que el hígado graso, ¿por qué? Porque va a haber mayor beta oxidación de los ácidos grasos y inhibe los depósitos en los adipocitos, promueve la biosíntesis mitocondrial, como ya lo vimos, ¿sí? Ayuda también a que el glucagón trabaje de mejor manera, ayuda a la liberación de la hormona de crecimiento, aumenta la producción de hormonas sexuales, las hormonas tiroideas, las catecolaminas. La relación de la MPK con cáncer también tiene su lado ha sido investigado. Y eso tiene que ver con genes, oncogenes supresores como el LKB1 y el P, no me tapó ahorita acá, el P53, que activando esos genes se suprime el crecimiento del cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿qué vía metabólica queremos trabajar? Las dos tenemos que trabajar porque las dos tienen su beneficio, pero tiene que tener un equilibrio muy importante. Para eso nosotros tenemos que suplementarnos con nutrientes que sean de beneficio para nuestras células. ¿Qué nutrientes son esos? Perdón, me estoy... Disculpen, quiero nomás detenerme ahí acá y ya terminamos, porque tenemos el tiempo medido. ¿Qué nutrientes son necesarios para una mejora en nuestra disfunción mitocondrial? La vitamina B1, la vitamina B2, la vitamina B3, la vitamina B5, la vitamina B7, la vitamina B12. ¿Dónde lo encontramos? No me digan. ¿Qué otra vitamina? La vitamina C, la vitamina E, la coenzima Q10, el ácido alfa lipoico, el cobre, el magnesio, el zinc, el manganeso y el fósforo. Esto es lo que preparé. Espero que
que sea de utilidad. Les agradezco la atención, doctor Javier, Irma, Luz. Les agradezco la oportunidad de darme la oportunidad de poder expresar esto que tenía yo ya hace ratitos con ganas de comentárselo y espero que haya sido de utilidad para ustedes.